Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Fútbol y nada más, en colaboración con Galería Humboldt. Hoy tenemos el agrado de estar con Carlos Alberto Galván Méndez, exfutbolista, hoy director técnico, quien ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros un poco de su tiempo para conversar de lo que más nos gusta, el fútbol. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos momentos complicados, dada la coyuntura? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal? Buenas noches. Tranquilo. Bueno, sabemos que la cosa no viene bien. Veo la cantidad de gente contagiada, gente fallecida, y la verdad que es un momento difícil y vamos a tener que seguir conviviendo con esto hasta que no haya una vacuna. La única solución hoy en día es tomar los recaudos necesarios cuando se sale a la calle y cuidar a la familia para que no ocurra nada diferente de lo que venimos cumpliendo hasta hoy, estos casi 60 días de cuarentena. Correcto, correcto. Es una situación un poco complicada y hay que seguir siendo muy responsables con eso. Y quería comenzar preguntándote por la U. De hecho, te identificaste rápido con el club, con la hinchada. ¿Cuál es tu sentimiento hacia la crema Hoy en día, hoy en día? hoy en día, más que el sentimiento al club, es respeto a la hinchada por todo el cariño que me brindaron durante todo el tiempo que me tocó estar dentro universitario. Esa es la realidad, ¿no? Porque hoy, con todos los problemas que tiene el club, me parece que no es hacer un punto aparte y no meterse en el medio con cosas que a mí no me incumben, sinceramente. Hoy en De acuerdo. día, lo único que sé y lo tengo muy claro, que estoy muy agradecido a todos los hinchas universitarios, que a pesar de 9 años que ya no estoy en el club, en cualquier lugar de Perú donde esté o por las redes sociales, siempre me hacen sentir el cariño grande y eso estoy muy agradecido. Por supuesto, nos ha tocado gritar tus goles, celebrar contigo, preocuparnos en ese choque fuerte que tuviste en esa final. ¿Tú te consideras que has sido el último caudillo de la U? No, para nada. No, yo la verdad que, mira, el trabajo mío en universitario fue igual en todos los equipos que pasé. Esta es la realidad. Capaz que como hoy estoy viviendo en Perú y la gente me ve en el día a día, o capaz que en las redes sociales, o bueno, antes de que pase esta pandemia por la calle, y te lo reconoce, ¿no? Capaz que si me tocaba vivir en Argentina o me tocaba vivir en Brasil, iba a pasar por igual, por, por igual me parece por el hincha, por el reconocimiento del hincha de algunos equipos de Argentina como de Brasil. Me fueron muy bien en varios equipos y entonces el reconocimiento siempre está. Eso es importante porque con eso has dejado una huella en el club y has ganado un reconocimiento justamente para el hincha. Continuando con la U, ¿cómo es jugar un clásico con Alianza, con el clásico rival? ¿Cómo es la preparación que se tenía durante la semana? ¿Jugar a estadio lleno? ¿Jugar una final, un clásico en una final? ¿Qué sensaciones te dejaban esos partidos tan importantes? Sinceramente, tranquilo. ¿Por qué? Tranquilo, porque ya tenía 34, 35, 36, 37, 38 y ya había en mi espalda muchos clásicos juegos también importantes. Lo que sí te puedo llegar a decir que disfrutaba muchísimo, muchísimo más los clásicos ganados de visitante o jugados de visitante que los clásicos de local, porque me parece que el contraste era mucho más complicado que jugarlo en casa, ¿no? Y me tocó perder solamente 2 clásicos contra Alianza de local, casualmente. De visitante nunca perdí. Buenas estadísticas. Mirko, Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un ¿Qué gusto. tal, Mirko? Carlos, recuerdo claramente ese partido en el que ibas a debutar con la U frente a Cristal en el Monumental y no se dio por el tema del terremoto del 2007. ¿Cómo fue esa experiencia? Lamentablemente no se pudo dar de que tú debutaras, creo que ibas de titular esa noche. Fue complicado, ¿no? Fue complicado porque realmente no estaba acostumbrado
en Argentina a vivir ese tipo de situaciones. Fue anecdótico porque ese día era mi debut, estaba bajando el espiral del Monumental, ¿no? Porque el bus es que se quedaba arriba, ahora sé que va hasta abajo, ¿no? Pero se quedó arriba el bus, íbamos caminando, recuerdo, con Gustavo Basalo, y ahí de golpe veía que se movía mucho el piso y lo que menos tenía es pensar que era un terremoto. Yo pensé que, pucha, tanta gente hay, porque en la cancha de Racing cuando se mueve mucho, se siente mucho los movimientos, ¿no? Como que tiembla el estadio de Racing, como el estadio de Boca. Entonces pensé que pasaba algo similar, hasta que se escucha que cae, se rompen vidrios, se caen algunas cosas de vidrio que escucha, pero no le di importancia, ¿no? Pero hasta que sale el comandante Vivanco, que era el jefe de equipo en ese momento, y nos gritan, suban, suban. Y ahí le gritamos nosotros, ¿qué pasa, Comanche? ¿Está nervioso? Terremoto, dijo. Y bueno, algunos jugadores iban por el túnel, otros íbamos por la mitad del espiral. Pucha, y te digo la verdad, Usain Bolt en ese momento, si me jugaba una de 100 metros, le ganaba seguro. Me fui rápido para adentro del bus, me subí rápido para adentro del bus, se movía el bus de un lado para otro, se amacaba. Me acuerdo que hay una luz patente, un farolcito arriba que salía chispa, y dije, acá se termina el mundo, dije, Dios. Y entonces, bueno, eso fue lo del terremoto, al otro día voy a lo de Noli para rescindir el contrato, porque la verdad es que el susto había sido bastante grande. Me dijo que no era normal que suceda esto. Y bueno, ahí me convenció y a la semana debuté contra el Boys. Sí, sí, recuerdo. Y de ahí vienes jugando con la U y llega un año muy importante, el 2009, en el cual ganan el título, un título que para el hincha universitario es muy recordado, en el cual se gana contra el clásico rival, se hace una muy buena campaña, ¿no? Pero tuvo una situación muy complicada, que fue un golpe con Fleitas, que más que compañero de fútbol entendemos que es tu amigo, ¿no? Sí, fue un año muy bueno. La verdad, desde el comienzo, desde que llegó Juan, puso los puntos en la IES y fue muy claro. Se despojó de dos jugadores importantes en el 2008 como Donny Neira y Mayer Candelo. Y trajo jugadores que nos sirvió muchísimo, ¿no? Como Fito, como Cerda. Bueno, reforzaron al equipo Johan Vázquez. Como que trajo jugadores que nos sirvió bastante. La llegada de Piero Alba, ¿no? Y uno que otro delantero. Pero fueron importantes todos, me parece. Al tener dos jugadores por posición, fue un entrenador muy analítico, muy sistemático, donde fue muy criticado por el tema de las rotaciones, que nadie lo había implementado acá en Perú. Y me parece que la idea era muy buena. Al principio capaz nosotros mismos teníamos rechazo, pero me parece que nos terminó convenciendo debido a que Juan, por lo analítico que era y sistemático, analizaba muy bien los partidos y capaz que no tocaba en la altura y elegía otro equipo, depende de los jugadores capaz que le rendían mejor en la altura o no, capaz que cambiaba el sistema en vez de jugar un 3-4-1-2 o un 3-4-3, un 3-5-1, eh, perdón, 3-5-2, capaz que él siempre le buscaba la vuelta a eso, ¿no? Y todos los jugadores estaban contentos. Eso era lo importante, porque también hacía hincapié en que durante la semana previa al domingo jugábamos y el miércoles capaz que teníamos algún torneo internacional. Entonces tampoco quería cargarse con los jugadores que queden el fin de semana o el partido de Copa Libertadores que estén con las piernas al 100%. Había muchas cosas, muchos detalles de Juan que fueron muy importantes, que durante todo el año se marcó la diferencia, ¿no? El equipo lo hizo fuerte de atrás para adelante, lo hizo bien sólido, con una defensa bien sólida.
lo que nos gustaba a nosotros, a mí particularmente me gustaba jugar de líbero porque tenía todo el frente, el panorama, y por la edad que ya tenía, que eran 36 años, tenía fácil lectura de juego, siempre me gustó defender, entonces intuía bastante lo que hacían los rivales, entonces se me facilitaba el trabajo, ¿no? Y teniendo a gente adelante mío, como los dos stoppers, en ese caso Galiquio Duarte o Galiquio Reboredo, y más Reiner y Toño, me facilitaban el trabajo a mí, ¿no? Porque prácticamente me lo entregaban con un brazo menos, con una pierna menos, y yo se la sacaba sin esfuerzo, y el que quedaba bien era yo, pero el trabajo sucio lo hacían otros. O también hubo un momento también más que para corregir errores de algunos compañeros, también me tuve que esforzar o hacer coberturas. Para eso estaba, ¿no? Y entonces trataba de siempre tener esa visión. Y con respecto al cabezazo de Fleita, fue una jugada fortuita. Pienso que cuando lo hablé con el cabezón, le dijo, ¿qué hacías ahí vos? No, y yo fui a buscar el cabezazo como que sabía que faltaba poco y quería meter el cabezazo para meterla en la zona nuestra para crear aunque sea un poco de peligro. Y yo fui con la otra intención de rechazarla para que esté más lejos de nuestra área. Entonces él anticipa la pelota y yo ya voy como un martillo y le doy con la nariz en la frente, en el pómulo y con la frente en el cráneo, donde él cae ya mal, cae con el hombro medio ya desvanecido, desmayado. Y bueno, yo caigo dentro de todo parado, me apoyo y siento un mareo, pero también, como te digo, faltaban 10 minutos, el doctor me quería sacar, le dije que me acomode la nariz, que yo quería continuar jugando porque todo el año haciendo un sacrificio enorme para hacer un gran campeonato y 10 minutos para levantar la copa sabiendo que era el capitán, no voy a salir por 10 minutos. Así que me la aguanté y traté de terminar el partido y levantar ese bendito trofeo. Arreglaron la nariz en cancha. Un poco, apenas nomás. Lo que pasa es que después, si ustedes prestan atención, cuando recibo la copa era el único que estaba con el polo, con la camiseta del partido. No es que lo hice a propósito, sino que cuando los jugadores estaban cambiando las camisetas del campeonato, ¿no? Que decía campeón 2009, yo me estaba arreglando la nariz, ahí el doctor me estaba poniendo anestesia en la nariz porque ya me estaba enfriando un poco, fuera la adrenalina que tenía y la felicidad del campeonato, me había puesto sirocaína para dormir en la nariz y acomodarla. La trató de acomodar con todo, con delicadeza dentro de todo, ¿no? Porque no es que se habría quebrado en un lado, sino en 3 lados, en 3 partes. Y bueno, trató de acomodarlo y no me dio tiempo a cambiarme el polo y por eso salí con la camiseta del partido. Así fue esa historia. Claro. Wow. Y Carlos, luego de finalmente haber tenido una gran trayectoria con la U, siendo reconocido por la hinchada, ¿cuántas ganas hay por ser entrenador de la U? ¿Lo piensas en un corto plazo, un mediano plazo? Yo pienso que más a un largo plazo, ¿no? Porque capaz que es como una espina clavada por no haberme ido, no haberme retirado con una camiseta que yo quería tanto en ese momento, ¿no? Que me parece que era lo mejor cerrarlo con broche de oro, ¿no? Capaz que es una espina clavada el hecho de ir, pero el hecho de ir no a pasear, sino a consagrarse y a salir campeón, porque es lo que uno quiere, ¿no? Hacer no una buena campaña. Una buena campaña, no sé a lo que se le puede llamar una buena campaña, porque mucha gente a veces dice, uy, hiciste una buena campaña, ¿qué hiciste? Clasificaste a Libertadores. Sí, pero después te sacan más fácil que la tabla del 1, entonces no te sirve para nada. ¿Entendés? El hecho de decir, salió campeón nacional y hacer algo importante por el club, ¿no? Que dentro de todo las cosas, como ustedes saben, no están muy bien ahí adentro. Y me parece que no es el momento todavía de estar ahí. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda Eduardo Tello. Una vez más, reiterarte mi admiración hacia ti y tu tiempo que te tomas para estar con nosotros. Yo, para cerrar el tema de la U, quería preguntarte, ¿cuál fue el gol que más recuerdas con la camiseta crema? ¿La anotaste a Cienciano, a San Martín,
Atlético Minero, a Sport Huancayo. Yo en lo personal recuerdo mucho el gol a Atlético Minero porque la forma en la que lo celebraste creo que fue la conexión perfecta entre Carlos Galván y lo que representa ser un jugador de la U. En ese momento yo creo que con la celebrada del gol, la hinchada se vino abajo y cerró ese vínculo con tu figura, ¿no? Eso fue en el 2008. Correcto. Si vos me estás haciendo la pregunta de cuál fue el gol que más recordé, entonces me estás diciendo el gol que más me gustó a mí. Sí, correcto. Correcto. El gol que más me gustó a mí hacerlo con la camiseta de la U fue a Butrón, en un empate contra San Martín, un tiro libre de Landauri que salto bastante, anticipo al Chino Contreras y a Pérez, cabeceó fuerte, pero Butrón no la puede sacar y grito el gol dentro del arco de la red y atrás estaba Norte. Qué hermoso, claro. Ese es el gol que más me gustó a mí. Correcto. Que lo grité también fuerte y habíamos empatado 1-1 y me voy corriendo porque quería ganar el partido y queríamos sacar rápido para tratar de ganar ese partido. Pero el gol que vos estás diciendo fue mi primer gol. Fue mi primer gol. Fue el peor gol, el gol más feo de mi carrera. Fue el gol más feo de mi carrera. Pero lo bueno de ese gol que fue que, si te acordás, íbamos perdiendo 1-0, faltaban 20 minutos. Nosotros ganando ese partido terminábamos primero en la tabla, ya se nos facilitaba para salir campeón, ¿no? Ya entrábamos en una recta con partidos menos complicados, ¿no? Y sabiendo que siempre en la cancha, en el Monumental, todos los equipos chicos vienen a meterse atrás, a sacar un resultado, un empate, te ponen una línea de 5-4-1 y es imposible a veces penetrar esas defensas, ¿no? Entonces se cortó la luz, el referí que lo quería suspender, Mayer, que era el capitán, hablándole a su estilo, ¿no? Mermeleándolo, diciéndole por favor, no lo suspenda, y bla, 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 hasta que por suerte viene la luz, Malinga lo empata rápido con un golazo de tijera, y después viene una pelota parada, un córner que creo que la baja, no sé si Coco o Malinga, el Goyo le erra, y yo le pego, pero horrible, le pego, ni sé con qué le pego. 3 dedos, ¿ah? En la imagen se ve, fueron 3 dedos. Sí, pero horrible, aparte un gesto técnico espantoso, ¿viste? Voy a decir un 3 dedos elegante, no, un 3 dedos espantoso. Pero lo grité así porque fue mi primer gol y porque sabía la importancia de dar vuelta a un partido, faltando poco, en 20 minutos, y quedar primero en la tabla. Fue por eso, no pensé, en ningún momento pasó por mi cabeza que la hinchada ni nada por el estilo, ¿no? Me saqué era alegría, euforia de ganar el partido, y sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque imagínate si ese partido se suspendía y al otro día tenías que jugar 20 minutos. ¿Sabe qué? Atlético Minero te hace una línea de 6 y una línea de 4 en el medio, para que en esos 20 minutos la tiran toda afuera del estadio, ¿me entendés? Sí. Entonces fue algo importante, por eso lo grité de esa manera. Sí, de verdad transmitió mucha emoción tu forma de celebrarlo, y creo que por más que no haya sido tan hermoso como tú mencionas, yo creo que está grabado en la retina de los hinchas de la U, ¿no? Y ahora quería saber tu opinión respecto a, ahora que eres técnico de fútbol, ¿no? Ya dejaste de ser jugador, tienes una visión más amplia de lo que implica. ¿Por qué te parece a ti, o en todo caso, qué le falta al futbolista peruano, en tu opinión, para consolidarse más rápido? Porque vemos que, por ejemplo, sale un jugador peruano con un buen nivel técnico, con bastante calidad, y de 22, 23 años se dicen, no, todavía está joven, todavía le falta madurar, todavía tiene algunos años, y sin embargo vemos que en Argentina, en Brasil, 22, 23 años, Vinicius Junior tiene 21 años y está triunfando en el Real Madrid, por poner un nombre. Salen muy jóvenes, salen de 16, 17 años, y ahí ya no hay esa excusa, ¿no? De que todavía le falta madurar, le falta crecer. ¿Tú qué crees que le falta al jugador peruano para consolidarse más rápido?
la mentalidad de ser profesional, pero ya teniendo 15 años. Correcto. Esta es la realidad, ¿no? Allá el jugador de 15 años come como jugador profesional, entrena como jugador profesional, vive como jugador profesional, cosa que acá no pasa eso, ¿no? La infraestructura que hay en equipos argentinos y brasileros, en canchas, en indumentaria, me parece que es totalmente diferente, ¿no? Hay cosas que acá todavía le falta mucho, mismo al futbolista me parece que el jugador peruano se basa, como ustedes lo dicen, técnicamente, pero no es muy aguerrido, no le gusta capaz que presionar mucho, a la hora de jugar lateralizan mucho el juego. Capaz que es culpa del entrenador, podría decir yo, en vez de ser un jugador más agresivo, más vertical, ¿no? Correcto. A mí como jugador me facilitó un montón el fútbol peruano, porque veía que todo el mundo lateralizaba y no te atacaban nunca. Que yo podía salir jugando y nadie me presionaba. Correcto. Cosa que y bueno, después pagás pato cuando jugás copas internacionales como Sudamericana y Libertadores, que querés salir jugando como salís en el campeonato peruano y te comen el hígado, viene el delantero, el enganche, vas extremo y no te dan respiro y cometés el error cerca de tu área y te vacunan. O con un tiro libre, o con un penal, o con una robada de pelota y terminan mano a mano con el arquero. Me parece que también hay entrenadores que también quieren copiar estilos ya hechos. Y en el fútbol no hay misterio. Me parece que hay misteriosos. Correcto. Y simplemente para terminar mi intervención, quería consultarte dos cosas. La primera, ¿cuál es el jugador que admirabas cuando soñabas con ser futbolista? Y la segunda, ¿con quién te hubiera gustado hacer dupla durante tu carrera? ¿Con quién hubieras soñado hacer dupla? Bueno, a mí me gustó siempre, bueno, Pasarela, Ruggeri, ¿no? Que los miraba mucho en Argentina. Pero en Argentina, cuando estábamos, bueno, cuando era chico, pasaba mucho el Napoli, ¿no? De Maradona, que la estaba rompiendo allá. Correcto. Una vez me acuerdo de un partido Napoli-Milan y me gustaba mucho Franco Baresi, porque pasaba mucho el Milan, porque en ese Milan de Franco Baresi jugaba Maldini, Rijkaard, Gulli, Van Basten, eran unos monstruos, ver esos partidos era una delicia, Claro. ¿no? Yo lo miraba mucho a Baresi, me gustaba, pero argentino me gustaba Pasarela y Ruggeri, realmente, ¿no? ¿Y con quién me hubiese gustado jugar? Eh, con los que jugué en contra o a favor, puedo decirte que me hubiese gustado jugar tuve la suerte de jugar hasta con un central mundialista, campeón del mundo, que fue Marcio Santo, jugador con una experiencia impresionante, pero a mí particularmente me gustaba jugar con Claudio Casapa, un brasilero, un muchacho que fue muchos años, bueno, ahora es asistente en el Lyon, y jugó muchos años en el Lyon por la velocidad que tenía y la intuición para anticipar. A mí me facilitaba y me la hacía súper fácil a mi chamba. Perfecto. Gracias, Carlos Luis. Carlitos, ¿qué tal? Ante todo, darte las gracias por darnos la posibilidad de hacer esta entrevista y felicitarte por toda la carrera que has tenido como futbolista. Eres un capo, eres de los defensas que más me ha gustado ver en realidad, porque se podría decir que fuiste una de mis inspiraciones para yo poder ser defensa en un momento, ¿no? Está bien, gracias, gracias. Qué bueno Dale. eso, inspirar a la gente siempre es bueno. No, claro, durante mi infancia yo te he visto como defensa, parando a todo tipo de delanteros y, pucha, ha sido un honor, en serio. A ver, Gracias. ante todo mi primera pregunta es los delanteros más difíciles que te ha tocado enfrentar, porque, a ver, uno como defensa dice, ah, no, este la pisa, no, este es rápido, este controla muy bien el balón, tengo que romperlo como sea que no pase. ¿En Perú? ¿En Perú o en tu carrera? Bueno, en mi carrera tuve muchos complicados, muchísimos. Te voy nombrando capaz que los que me vienen a la cabeza, porque justo ahora, como creé hace poco el Instagram, estoy poniendo fotos que me están mandando gente amiga.
¿no? Porque antes era foto, no era fotito digital, sino era esa foto que estaban en los Claro. cuadros, ¿no? Bueno, jugadores complicados que me tocó marcar, el Burrito Ortega, Francescoli, Crespo, Uf, en su momento fue Canigia, en su momento, pucha, fue el Palomo Zuriaga, Calderón, Palermo, Tevez, wow. pucha, Terribles delanteros. no, y bueno, en Argentina había cada delantero y no me, puta, había un montón, pero había un montón, estamos hablando de monstruos. Me tocó marcar a Maradona marca personal, Mm, me tocó marcar a Ronaldo en un amistoso, pucha, me tocó marcar en Vélez, en ese momento estaba el Turu Flores y Omar Asad, que fueron campeones del mundo en la Copa Intercontinental, que eran dos animales, dos bestias, ¿no? En Brasil, pucha, cuando tuve que marcar por primera vez a Kaká, cuando tuve que marcar a Mancini, no, delanteros muy, muy, muy complicados tuve. Oseas, que era un mm, brasilero que la rompía, que la rompía. Después, como compañero lo tuve, por suerte no los marqué en contra, que fueron Diego, Robinho, ¿no? Por suerte, solamente en las prácticas, claro. que los atendíamos constantemente, ¿no? Pero muchos, muchos delanteros muy buenos que me tocaron marcar y la tuve complicada. Siempre me gustó marcar más delanteros grandotes que chatos, ¿no? Porque los chatos son mucho más habilidosos. Y el que con el más mal la pasé fue con Ortega, porque era una bestia enganchando. Una bestia. Sí, lo comprendo perfectamente. Eso, los chiquitines que son muy difíciles de atraparlos, ¿ah? Tienes que ganarles Sí. en velocidad, anticiparles por pelota, es muy difícil. Claro. Lo que pasa es que a mí mismo me agarró capaz que él es un año más chico que yo y más o menos debutamos a la misma edad. Él debutó antes que yo, siendo un año más chico que yo, porque era un monstruo, era una bestia y bueno, yo también, yo tenía 20, 21, 22, 23 y volaba, era rápido, anticipaba y mismo así lo sufría, sinceramente. Y en Perú, En Perú, sinceramente, no me pareció difícil ninguno. Solamente yo siempre digo el mismo, pero en la altura, tampoco que fue un animal, ¿no? Pero como nunca me gustó jugar en la altura, nunca me gustó jugar en la altura y agarramos un Cienciano que tenía un buen equipito, pero en la altura fue bueno. Después en el llano nosotros le metimos tres, que en ese momento estaba Sagua por derecha, Cheroque por izquierda, jugaba García y jugaba Basalo de punta. Entonces era un equipo que era bastante rápido y vos sabías que García te ponía esos pases filtrados, Basalo por su experiencia europea se movía bien de espalda y por afuera te caía Cheroque o te caía Sagua que eran terribles. Y esa vela pasé mal con Sagua, ¿no? Esa vela pasé mal con Sagua. Pero después en líneas generales, eh, lo que pasa es que a ver, hay que comparar también, ¿no? Sagua tenía 21 años y yo tenía 36. ¿Me explico? Hay una diferencia. Es lo mismo que capaz que el último año, yo estando en Vallejo con 40, me tocó marcar a un Jordi Reina de 18 años. Es obvio que si yo ahí tengo que emplear toda mi experiencia, porque en velocidad jamás le voy a ganar. O capaz que o mismo estando el último año en la U con 38 años, me tocó marcar a Carrillo, que también era un avión, ¿no? O mismo el mejor Cholo Ávila que fue en Cristal, ¿no? Que eran jugadores complicados. Pero yo pienso que si yo tendría 26, 27, 28, no iba a pasar sofoco con ninguno. claro, y hablando un poquito acerca sobre tu carrera, te quería consultar cuáles han sido para ti los momentos cumbre y los momentos más difíciles de tu carrera. Momentos cumbre fueron varios, ¿no? Momentos difíciles o capaz que yo no me sentí bien a gusto en los equipos que estaba, fue cuando en España me fui por 3 años, no me adapté,
no me adapté y automáticamente a los 6 meses pedí un préstamo que me mande nuevamente a Brasil, y de Brasil otra vez pedí un préstamo para que me manden a Argentina, que fue a Paysandú de Belém, do Pará, y de ahí le dije que me manden a Argentinos Juniors. Fueron, bueno, en Paysandú la pasé bien, en Argentinos Juniors excelente, pero en España no me adapté bien, y fuera de que el último año en Racing fue bastante complicado, fuera de que yo tenía un buen nivel, pero era bastante complicado en todos los sentidos porque el club estaba con pedido de quiebra, ¿no? Pero no me sentía ya muy bien, pero era un equipo que realmente era para quedarse por muchos años. Pero esos fueron momentos, pero el resto de mi carrera, la verdad que no tengo nada por quejarme. Alto y bajo vas a tener, ¿no? Alto y bajo siempre vas a tener, pero en líneas generales bastante conforme, bastante regular. Ok. Y bueno, para cerrar también con mis preguntas, te quería consultar algo que es más o menos una relación que tienes con un personaje del fútbol que ha pasado por acá y estuvo como técnico tuyo, que es Gustavo Costas. Fue técnico tuyo en Racing, ¿cierto? No, no fue técnico mío en Racing. Yo debuto al lado de él, jugamos un par de Ah, años claro, juntos. cierto. O sea, Jugamos un par, estuviste en, jugamos un par de años juntos con Gustavo. ujú, estuviste en camerinos con él en Racing y aparte te tocó enfrentarlo a él, tú como defensa de la U, capitán, y él como técnico de Alianza Lima. ¿Cuál es esa sensación? ¿Se dijeron algo antes del partido? Cuéntanos un No, poco. nada. Saludándolo porque hacía muchísimos años que no lo veía. Saludándolo, pero viste, cuando entras a una cancha lo primero que pensás es en vos y que tu equipo juegue bien y ganar. Lo que menos pensás en la amistad. Yo no soy de las personas que cuando entran a una cancha me pongo a ver, uy, el 9 es mi amigo, no le voy a pegar una patada. Si tengo que romper la cabeza, se la rompo. Bueno, yo pensaba así, capaz que otros son más líricos, ay, qué agresivo. No me interesa lo que piensen. Yo pensaba así y defendía lo que era mío y mi camiseta. Claro. Muchísimas gracias, en serio, Carlos. No, de nada. André. Carlos, ¿qué tal? Un placer conversar contigo. Muchas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo. Hablando un poco acerca de Racing, cuéntanos esta experiencia de formar parte de un equipo que llegó a unas semifinales de Copa Libertadores en el año 97. Mira, en Racing es una historia muy larga. Yo llego a Racing a los 9 años. A los 9 años allá en Racing, en Argentina es totalmente diferente en las divisiones menores cada comparación de acá, ¿no? Allá se preinfantiles, infantil, novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, reserva, primera. Entonces la formación es muy buena. Por eso, respondiendo a la pregunta que me han hecho anteriormente, que los chicos ya están totalmente preparados de 16, 17, 18 años, ¿no? Y si tienen talento lo van a saber manejar. Y algo importante que capaz que no se hace mucho en Perú, que los entrenadores van a ver la reserva y van a ver las divisiones menores. En Argentina se hace mucho y de ahí se sacan ese material. Cosa capaz que no comparto acá en Perú, que la reserva no juegue antes de jugar la primera división, ¿no? Porque eso sería muy importante porque hace también crecer un poco al futbolista menor. Pero bueno, mi experiencia en Racing fue muy, muy buena. No tuve la suerte de ganar un campeonato que lo salimos subcampeones, que de esa subcampeón pudimos jugar la Libertadores, teniendo siempre buenos equipos, pero siempre con problemas económicos. Y bueno, llegamos a una semifinal donde realmente da bronca porque, bueno, antes no había videoanálisis como ahora, ¿no? Antes era a ojo analizar al rival de turno que te tocaba enfrente, ¿no? Entonces, realmente Cristal acá en Perú fue superior a nosotros y por eso el resultado abultado que fue de un 4-1. Sí, teniendo en cuenta que había un equipo con la calidad del Chelo Delgado, del Mago Capria, un equipo que posiblemente pudo haber llegado a una final. No, nosotros teníamos equipazo. Sinceramente, nosotros no conocíamos ninguno de Cristal, hay que ser sincero, ¿no? Porque como te repito, no había video de análisis, no había nada. Después, con los años que yo estoy acá en Perú, supe quién es
Bueno, Ñole, mismo Julinho, mismo Bonet, el Coyote, ¿no? Eran jugadores muy importantes acá en Perú. Soto, pero hay que ser sincero, eso lo supe a medida que fue de tantos años que estoy acá en Perú. Vos le preguntás de esa semifinal a los jugadores compañeros míos que jugaron esa semifinal contra Cristal, y el único nombre que se van a acordar van a ser el de Solano. Salvo McAllister, que se va a acordar de Julinho. Sí, exactamente. Y ahora, hablando un poco acerca de tu trayectoria, hay una marcada diferencia entre las ligas en las que tú participaste, caso de Argentina, México, España y Perú. ¿Cómo? Una marcada diferencia entre las ligas en las que jugaste, por ejemplo, en Brasil, en Muchísimo, España, en muchísimo. Argentina. Mucha. Y Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia. Lo que pasa es que a veces la gente está confundida, ¿no? Que capaz que muchos hinchas de diferentes equipos quieren que sus equipos jueguen como la selección peruana. Va a ser imposible, porque la selección peruana es una isla a comparación de lo que es el torneo local del fútbol peruano, a mi entender, ¿no? Porque lo que consiguió Ricardo no lo va a conseguir cualquier entrenador acá. Y el fútbol peruano, la liga peruana, no, es totalmente un fútbol mucho más lento, mucho más lateralizado, con poca fricción, no es tan veloz, no es tan intenso a comparación de la liga que vos estás diciendo. Esa es la realidad. correcto, muchas gracias, Carlos. No, de nada. Carlitos Carlos, Portal. gracias. Una consulta, Carlos. Quería preguntarte a propósito, tú ya has sido un jugador de selección, ¿y qué tal fue esa experiencia, compartir camerino en la selección argentina? Estuviste a puertas incluso también por ahí voceado para poder participar de Francia 98, estuviste en la clasificatorias en algunos partidos. ¿Qué tal fue esa experiencia? Y quería un poquito consultarte respecto a eso. No, la experiencia fue fantástica. Bueno, para llegar a la selección tenías que mantener un nivel bárbaro, ¿no? Y malo bien, bien por Argentina, ¿no? Bien por Argentina, obvio, pero mal para mí, porque tanto defensores de la categoría 74, 73, 72 y 71 que entraban con una edad privilegiada para ese mundial, había unos monstruos, tanto jugando en Argentina como ya jugando en Europa, y jugadores muy consagrados, como el Ratón Ayala, como Chamot, como Sensini, como Fabri, como Cáceres, como Paz, ¿no? Había jugadores de una talla impresionante. En todo eso yo estaba en el medio, ¿no? Pero obviamente que Pasarela iba a estar por los tres más, con los tres que fueron Sensini, Chamot, fue el Ratón Ayala, que eran jugadores que ya tenían años en Europa. Obviamente que iba a ser más complicado con los defensores centrales que estábamos en Argentina, ¿no? Porque también al lado mío estaba Pablo Roche, que era el central Independiente, que era un monstruo, pero tampoco tuvo la oportunidad. Pablo Roche no tuvo ni la oportunidad de ser convocado a la selección mayor. Imagínense, por eso había una cantidad de centrales. Y fueron llegando más centrales, porque después vino Samuel, ¿no? Después vinieron centrales muy importantes también. Entonces, para desgracia, ¿no? Mía, había una camada muy grande y era complicado llegar ahí. Claro, es verdad. Pero a propósito de esta experiencia, y te quiero preguntar un poco acerca de tu selección. De hecho, ¿cómo ves tú a esta Argentina en sus últimas participaciones? ¿Consideras que Argentina está jugando con esa esencia de juego argentino que conocemos? ¿O por ahí de repente piensas que Argentina aún puede mejorar, necesita un recambio? ¿Cómo piensas acerca de esta Messi-dependencia incluso en algún momento? Cuéntanos un poquito acerca de eso, como hincha y como experto en el fútbol también, ¿no? Mira, sinceramente, desde que subió Scaloni, nadie daba un peso por él, hay que ser sincero, pero con triunfos se fue ganando a la gente. Hoy en día es el entrenador fijo de la selección, porque
él entró por un par de partidos o por un semestre para encontrar un entrenador de renombre, porque siempre la Argentina se caracterizó por tener entrenadores de renombre. Entonces me parece que fue mejorando y ahora esta renovación de jugadores que están teniendo ya está siendo bastante amplia, ¿no? Con jugadores nuevos, en diferentes posiciones. En su momento fue Messi dependiente, hoy no veo que es Messi dependiente. Messi hoy en día, lástima que un poco tarde despertó su carácter de liderazgo, ¿no? Donde ya es un jugador que habla, que enfrenta, que no se calla, y eso me parece bárbaro. Me hubiese encantado este Messi de 32 años con 24 o 25, y no me cabe la menor duda que ese liderazgo, que en esa época Maradona la tenía a esa edad, hizo la gran diferencia de un vestuario. Eso a mi modo de ver, que Argentina está por el buen camino, por una renovación buena, y ya no dependiendo tanto de Messi, sino de un equipo en general, en lo colectivo. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Y ahora quisiera un poquito llevarte ya a la U nuevamente, y quisiera preguntarte acerca de pronto, ¿cómo fue esa salida? ¿Tú esperabas? Yo me imagino, de hecho en algún momento escuchaba o leía que tú esperabas seguir en Universitario y probablemente retirarte en Universitario, pero qué tal fue esa salida del equipo? ¿Y sentiste que todavía había Galván para rato en el equipo? Sí, prácticamente. Yo tuve la suerte de jugar después 2 años más en Vallejo, ¿no? Donde apenas me voy de la U, me toca ir a Vallejo y de 44 partidos jugué 40. Imagínate, con 39 años. Y fui el jugador que más jugó ese año, me parece, o fui el segundo jugador, creo que me ganó un arquero, en el año, de todos los jugadores del campeonato, fue el segundo jugador que más partidos jugó. Esa es la estadística. Imagínate si no había Galván. Pero la manera en que sinceramente me voy fue triste, porque yo siempre renovaba mis contratos antes de irme de vacaciones y pasar la fiesta en Argentina. Pero bueno, siempre te llaman para renovar. Esta vez a mí no me llamaron. Estuve llamando yo a los dirigentes de turno en ese momento, a pesar de que había sido un año muy complicado para Universitario, muy complicado, donde nos sacaron 18 puntos, perdimos partido por walkover, 10 meses de sueldo atrasado, mismo así hicimos una muy buena Sudamericana, llegando a cuartos de final, donde pienso que si éramos 11 contra 11 con los jugadores que tenían que arrancar ese partido, podíamos haber pasado. Pero llega ese final donde yo llamo, no me atienden, voy a la oficina del dirigente, me esquivan, no me atienden, salían por un lado, entraban por otro, me evitaron, me voy para Argentina, vuelvo, sigo llamando, hasta que, pucha, mi familia me decía, negro, Carlos, no te quieren, pellizcate, porque la verdad que si no te atienden, llamás, no te atienden, que esto, te dan vuelta para acá, para allá, no te quieren. Había comenzado la pretemporada universitaria y dije, bueno, negrito, se ve que no te quieren, así que despertate. Apenas salen en la prensa que Galván no renovó para Universitario, me llaman tres clubes de provincia y acepto la propuesta de Vallejo. Pero realmente a mí me hubiese gustado, no un año, capaz que 6 meses para estar en Universitario, y tampoco para ser titular, sino para estar 6 meses y terminar una carrera con broche de oro, y despedirme con esa camiseta, y luego veremos, capaz que me iba a Argentina, o trabajar en menores, pero es una espina clavada que me quedó, porque los dirigentes de turno no valoraron todo el trabajo que hice por esa camiseta, a pesar de que vino el año 2011, fue de crisis total. Sí, claro, definitivamente a veces los temas extrafutbolísticos, dirigenciales, a veces están ajenos, ¿no? Y bueno, una pena que haya pasado eso, pero a propósito de esta salida hacia Vallejo, porque acabas de mencionar, te llaman 3 equipos de provincia, yo quiero hacerte dos preguntas en una. La primera es, si llamaba Alianza, ¿te ibas a Alianza? Y la otra,
te quiero preguntar, ¿qué tal fue esa experiencia de terminar tu carrera ya en Lavallejo, ¿no? O sea, de ver vislumbrar que ya estaba acabando un poco tu carrera ahí. Bueno, punto número uno, no creo que no iba a ir a Alianza, eso te lo firmo, pero tampoco la Alianza me iba a llamar a mí, porque la gente de Alianza sabía que yo estaba muy identificado con Universitario. Mismo Cristal, tampoco me iban a llamar a mí, porque yo estaba muy identificado con Universitario. Pienso que lo iban a putear más al dirigente que me hubiese llamado que a mí. Esta es la realidad. Segundo, yo pienso que ya el retiro mío, yo mismo ya me lo estaba programando, faltando los últimos 6 meses, ya veía que había jugadores muy rápidos para mí, pues con 40 años estaba marcando jugadores 18, 19, 20 años, que podrían haber sido mis hijos. Entonces me parece que ya había dejado a Lavallejo por primera vez en la historia en clasificar una Copa Libertadores. Ese año lo dejamos Sudamericana. Entonces me parece que había hecho lo suficiente para el club. Y entonces me parece que con 40 años era una buena edad para ya retirarme y tranquilo, me retiré faltando contra Cristal en Casa Grande. A los 45 minutos del primer tiempo le dije a Rivera que me saque, que no quería jugar más. Así le dije. ¿Pero por qué? ¿Te duele algo? No quiero jugar más. Punto. Y así fue. Wow. Bueno, de hecho eso después te llevó a pensar, y esto también quiero preguntarte con dos preguntitas en uno y con esto cierro. ¿Pensabas desde ya a tu salida, voy a ser técnico? ¿O pensabas involucrarte en otro aspecto? Y obviamente, quiero con esto también preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia como técnico ya de UTC? De hecho, siempre a veces uno espera debutar de la manera que te llamen, te contraten, ¿no? De hecho, fuiste el asistente, pero entraste en una situación complicada también de UTC en una purga. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿No? Quisiera que nos cuentes cómo fue eso también. Mira, yo ya era entrenador de 2011. Yo me retiré en el 2013. Entonces llego a UTC, me llama Rafa para ser su asistente. Todavía tenía el chip de jugador, hay que ser sincero. Tenía muchos ex compañeros que habían jugado conmigo. Me ayudaron bastante. El preparador físico Leopoldo Rodríguez me ayudó un montón, el cual hoy trabaja conmigo. Y me sirvió muchísimo, fue una muy buena experiencia, fueron 7, 8 meses espectaculares. Yo en ningún momento tuve ningún problema con ninguno. Rafa se va, le dicen a Rafa si me podía quedar 2 o 3 partidos hasta que se consiga un entrenador nuevo. Rafa acepta, yo acepto, y a segunda, tercera fecha ya habían traído un entrenador y yo me fui. Pero fue una muy buena experiencia donde habíamos hecho buenas campañas, me parece, pero Rafa tenía muchos choques con los dirigentes de UTC. Ahí yo como asistente no puedo hacer nada, sinceramente tenía que irme con el entrenador que me trajo, en agradecimiento y por no ser un maletero tampoco, ¿no? Carlos, para terminar esta entrevista, yo tengo una pregunta para ti. Si es que uno de tus sueños es dirigir o a la selección argentina o a la selección peruana. Hoy no pasa por mi cabeza eso, sinceramente. No te voy a mentir. No pasa por mi cabeza. Y contestar algo que no sé si va a suceder alguna vez, me parece que no, ni pasa por mi cabeza hoy. Capaz que, más con todo lo que está pasando hoy en día, con todo esto de este virus, capaz que uno se está proyectando en otras cosas también, ¿no? Porque este año futbolístico está medio complicado, está muy complicado y hay que ver otras cosas, no solamente vivir del fútbol, ¿no? Uno también tiene otros negocios y tienen que ver otras cosas. Lo del fútbol es muy bonito, es todo, pero te das cuenta que cada vez hay mucho más problemas en los clubes, en la parte económica, infraestructura ni hablar, hay problemas si hay problema en primera, imagínate lo que es segunda, que yo tuve también que dirigir algunos equipos de segunda división y la verdad que es bastante complicado
porque muchos problemas económicos, muchos problemas de infraestructura que no tienen esos equipos, pero sin embargo tratan de luchar para llegar a primera división, ¿no? Entonces, para recuperar la inversión, no más por un logro deportivo, me parece a mí. Pero así lo veo, ¿no? Hoy en día no pasa por mi cabeza eso. Carlos, te agradecemos nuevamente por haber compartido este tiempo con nosotros. Ha sido un privilegio poder hablar contigo, conversar un rato, haberte conocido y preguntarte sobre tu carrera, sobre tus logros y sobre las experiencias que has vivido. Solamente para terminar, queríamos pedirte que mandes un saludo a todos nuestros fans de fútbol y nada más, y también un saludo a nuestros amigos de Galería Humboldt. Bueno, un abrazo gigante de parte del Negro Galván, ¿no? Para fútbol y nada más, y a la Galería Humboldt, porque están ayudando a ustedes a que esta entrevista salga. Un abrazo para todos ustedes y muy buenas noches. Chao, chao.